Shalom a todos los hermanos de la congregación, amados, muy amados, especiales de papá, a los amigos que nos puedan estar escuchando y a cualquiera quien le haya llegado. Esta es la penúltima parashá, la última porción de la parashá de este año y corresponde al capítulo 33 del libro de Deuteronomio, cerrando en el ciclo de las fiestas del otoño, más específicamente la fiesta de los tabernáculos. Se concluye el fin de las 77 porciones de la parashá para reaperturar en la próxima temporada con el libro de Génesis. Y vamos al capítulo 33. El nombre de esta parashá es Vesot Abraha, lo cual significa algo así como he aquí la bendición. Leemos el verso 1 en adelante del capítulo 33. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte y dijo: Vino de Sinaí y desde Seir le esclareció, resplandeció desde el monte de Param. Avanza entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su diestra para ellos. En verdad, Él ha amado nuestras tribus. Todos sus santos están en su mano. Se postran a sus pies y recibirán tus palabras, tus devarim. La ley escrita por Moisés es la herencia de la congregación de Jacob. Vemos el verso 3 y dice: Él ha amado a nuestras tribus, todos sus santos. Palabra Kadosh significa los que son apartados para Él, es decir, que son marcados como fuera de lo común para uso exclusivo de su persona. Vemos esta misma fraseología repetida en el Nuevo Pacto, refiriéndose a los creyentes del primer siglo, como los santos, los que fueron apartados para Él. Y esos santos, según el mismo verso 3, están en su mano. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 10, donde el Mesías dice: mis ovejas están en mi mano, el que esté en mi mano nadie lo arrebata de ahí. Y se postran a sus pies, que habla de adoración. Recordemos las porciones que hemos tenido acerca del corazón de la adoración, que se fundamenta en la obediencia que refleja el carácter del Padre, haciéndonos semejantes a Él y poniendo su gloria, su imagen sobre nosotros. Y en el marco de esa vivencia obediente, nosotros, al expresar nuestro amor y esa devoción, se manifiesta su presencia. Se postran a sus pies y reciben sus palabras, sus devarim. Luego aquí hace la salvedad poniendo entre paréntesis que se refiere específicamente a la ley prescrita por Moisés, que es herencia de la congregación de Jacob. Nuevamente fraseología del Nuevo Pacto, nos remitimos a Gálatas cuando habla de herencia y al libro de Romanos cuando habla acerca de la condición de hijo. Y cuando habla de herencia no habla acerca del pueblo, sino de la congregación. Esa palabra en el Nuevo Pacto se traduce como eclesía, que se translitera al español como iglesia, pero realmente significa asamblea y es la reunión de los que se presentan en torno al culto a la adoración y al escuchar las palabras del pacto. Es decir, que quienes están en el Mesías, vienen a ser parte de esa asamblea, han recibido como herencia directamente del Eterno las leyes que fueron prescritas por Él, que vienen de Él, que son de su mano, a través de Moisés. El rey sobre Jesurum. Jesurum está hablando de Israel porque eso es lo que indican las concordancias y las traducciones cuando habla acerca de el Eterno, que es rey sobre Jesurum. Pero las connotaciones que tiene son mucho más íntimas, más cercanas, más familiares. Todo el mundo tiene acá en esta
zona occidental podemos identificarnos con esa cultura de poner apodos de manera cariñosa, pero es como si fuera muy irrespetuoso cuando alguien fuera del círculo muy íntimo o familiar nos llamara de esa manera. Israel es un nombre de realeza, un nombre de batalla, con el que se presenta delante de las demás naciones. Y es el nombre que él les entregó. Tú eres Israel, cuando hizo pacto con Jacob. En este momento me pongo de ejemplo que no me gusta, no es correcto hablar de vivencia. Bueno, no digo que no es correcto, solo que yo no lo hago, porque quiero ser muy riguroso con lo que dice la escritura sin añadir. Pero para efectos de explicar el sentido poético de la palabra, voy a poner un ejemplo personal. Yo me llamo Pedro, pero la gente muy cercana, gente de la familia o gente que me conoce desde niño, me dice Pedrito porque conocen a mi papá y mi papá se llama Pedro. En boca de alguien ajeno a ese círculo de confianza sería muy incómodo, sería muy raro que le dijera Pedrito a un hombre de 30 años. Cuando yo me presento en cualquier lugar o con cualquier persona, yo me presento con nombre y apellido, soy Pedro Centeno. Pero eso es algo que forma parte de mi círculo íntimo, que me llaman Pedrito y no hay necesidad de algún tipo de censura en ese caso. Como no sería el caso de alguien extraño porque podría ser hasta irrespetuoso que mire, Pedrito. Ahora, hablando de nuevo de Israel, verso 5 dice, Él ha llegado a ser rey sobre Jesurún, cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas, hablando de los patriarcas, de los cabezas de familia. Y ahí entendemos más explícitamente a qué se refiere cuando habla de la congregación, que no está hablando de la totalidad del pueblo, sino las personas prominentes que tienen influencia y que tienen liderazgo sobre la sociedad. Ahora, esta impartición no estaban presentes solamente los cabezas, los patriarcas, sino que estaban presentes junto con ellos todas las tribus de Israel, porque no es una impartición, una administración que solo para las cabezas y repetida en los hogares, sino que es para todos. Todos los hijos tienen acceso a esto que se va a impartir. Hay ciertamente una identidad que al ser impartida, por el nivel de cercanía y el tipo de relación tan íntima que hay con la paternidad, puede ser impartido en el hogar para que llegue hondo en el corazón. Mas aquí está siendo revelado el diseño que ese modelo, esa sombra profética que viene a ser la familia, que es como un eco de ese plan original que es la relación con el Padre, en este lugar haya su cumplimiento y consumación definitiva al todos tener contacto directo con el Eterno y ser impartidos directamente en sus corazones, por eso que se está dando. Verso 6 empiezan las bendiciones y Rubén encabeza las bendiciones con la más corta. Aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera, haciendo alusión a la fuerza que hay en la sociedad que reposa sobre los hombros de los hombres, porque son estos quienes tienen a sus anchas y a sus lomos la carga de llevar hacia adelante la sociedad, hacia su destino profético de honra, de dignidad. Que falten los hombres en una sociedad es una tragedia. Que no haya hombres que lleven hacia adelante el destino, el mapa, la ruta trazada, es prácticamente una sentencia de muerte. Por eso Israel, al conquistar pueblos paganos que ensuciaban la tierra y que destruían la heredad que estaba para los hijos, el Mesías enseñó que los justos van a ser quienes hereden la tierra, los mansos van a ser quienes hereden la tierra, y había hombres violentos y sanguinarios y perversos contaminando la creación. El Eterno instituyó que los hombres debían morir. Si querían, podían dejar, bueno, no si querían, eran mujeres y no tenían culpa de lo que sucedía por las acciones de los hombres.
Y no es ni siquiera un tema de culpa, sino que el rumbo que toma una sociedad está marcada por el carácter que hay en sus hombres. Por eso ellos debían morir. A las mujeres se les permitía vivir porque ellas podían integrarse en la sociedad que venía, pero los hombres no, porque su voluntad ya estaba hecha, ya estaba determinada, y la única forma de continuar con el rumbo hacia el cual el Eterno les quería llevar como pueblo era destruyendo a las cabezas. Ahora, el enemigo tiene la misma estrategia. Cuando quiere venir a contaminar al pueblo de Israel, a la heredad de Jacob, él ataca a las cabezas primero, porque es como lo que dijo el Mesías: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ahora, en Rubén, aunque haya pocos, que es una tragedia ya que haya pocos, porque la idea es que sean todos, aunque haya pocos, no muera la heredad de Rubén, viva para siempre. Aunque haya pocos, quizá no es falta de presencia física de esa imagen y autoridad dada por Dios en el carácter del hombre en la sociedad. No es falta de presencia física de hombres como tal, porque por un tema de estadística, de biología, siempre van a nacer 50% hombres y 50% mujeres, sino de la imagen que estaba en Edén del hombre que gobierna, que es un príncipe sobre la tierra y que está llamado a levantar a la familia e impulsarla hacia su destino. Eso, aunque haya pocos en la sociedad, porque lo que abunde es una masculinidad destruida y desustanciada, la promesa del Padre es que aún con eso Él iba a levantar su diseño. Segundo, con Judá: oye, oh Yahweh, la voz de Judá, y hazlo venir ante tu pueblo. Basten para él sus propias manos, y sé tú su auxilio contra los adversarios. Judá significa alabanza. Por eso dice: oh Yahweh, la voz de Judá, y hazlo venir a tu pueblo. Cada hijo tiene algo muy particular en lo que se expresa la identidad del padre y cómo él se relaciona con el Eterno y cómo se relaciona con sus hermanos. Judá significa alabanza, y los que tienen el llamado a levantar la alabanza, aunque no tengan una ayuda del sistema, del entorno, de las herramientas, el Eterno será su fuerza. Y los hijos que se identifican con esta bendición sepan que todo lo que necesitan está en Él. Él será su auxilio. Seguimos con Leví, que habla del sacerdocio y del servicio en torno al sacerdocio, es decir, en torno a lo sagrado, en torno a las cosas del templo. Sean tu Tumim y tu Urim favorecidos. Ahí está hablando de las dos piedras que se utilizaban para profetizar y que iban en el efod del sacerdote. Eran gemas que se colocaban en el pecho y que según cómo brillaban, él podía interpretar el oráculo, la palabra, la profecía. Ahí está hablando de el corazón o de las emociones, la mente, y cómo éstas interactúan y reaccionan ante lo profético para ministrar el sacerdocio en oración. Ahora, es esas dos piedras del antiguo pacto que simbolizan el corazón de el sacerdote. Dice: eso sea para tu favorecido, hablando de Leví, que fue probado en Masá, es decir, que atravesó circunstancias que le hicieron a él desarrollar, como dice el nuevo pacto, los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, pero por el uso continuo. A ellos, a Leví, a ellos que están ejerciendo ese sacerdocio, se les dijo: su papá y su mamá le dijeron, no se lo desconocieron, y ni siquiera sus hermanos los reconocieron, y sus propios hijos lo ignoraron. Por el hecho de haber guardado sus dichos, por la fidelidad que tuvo a la palabra que recibieron, y vigilaron sobre tu pacto. La bendición de haber recibido esa persecución por parte de los que eran íntimos conlleva un galardón, que son los que enseñan tus decretos al pueblo y tu ley a Israel,
y que presentan incienso, es decir, oración humillada, oración con corazones humillados, delante de su rostro. Cuando habla del rostro, habla de cómo él se siente, de cómo está su corazón. Cuando le ocultamos a alguien el rostro o le damos la espalda es porque no queremos que vea nuestras facciones. Le estamos privando de ese acceso que tiene a cómo nos sentimos por medio de mirarnos. Pero los que buscan su rostro, los que continuamente están viendo a ver el sentir del Padre en cada situación, los que piden y ansiosamente tienen ese deseo de saber cómo siente el Padre con respecto a todo. Ofrecerán incienso, oraciones, súplica de oración, ante su rostro, y sacrificio perfecto, perfecto significa maduro, tratado, que ha llegado a un nivel de plenitud, ese incienso, esa ofrenda, sacrificio perfecto sobre el altar. Verso 11, seguimos con Leví. Bendice, oh Yahweh, su vigor y acepta la obra de sus manos. Ya habla de cómo expresa ese sacerdocio y ese contacto, esa percepción de lo espiritual, pero expresándolo a través de lo que hace con sus manos, el arte que produce. Él acepta la obra de sus manos, pero también aplasta los lomos, es decir, el esfuerzo de los que se alzan contra él, y no se levanten quienes lo aborrecen. Bendito sea Leví. Seguimos con el verso 12, Benjamín. Habite el amado de Yahweh, confiado junto a aquel que lo protege todo el día, morando entre sus hombros. Aquellos que se identifiquen con esta bendición de Benjamín, sepan que son amados, son especiales, son como lo explicamos así, utilizando el Génesis y tomando como referencia la vida de Benjamín, que fue el último hijo de Jacob, el hijo de su amada y el menor de la casa tenido en su vejez. Ustedes saben que de repente cuando estábamos pequeños nuestros padres eran muy estrictos y de repente eran ante alguna cosa que hacíamos que no debíamos, como romper algo, la sanción era dura, pero cuando nosotros crecimos y tuvimos hijos, vimos que nuestros padres ya no eran tan severos entonces tenían estas actitudes tipo ay, no lo castigues, está pequeño, y uno te verlo, ¿qué te pasa? A mí me dabas con un cable de metal debajo de la regadera. ¿Qué le pasó? Se volvió blando el viejo, tú no eras así. Y no es eso, sino que la edad te ablanda. Y muchas veces no somos conscientes de eso, pero es así. Bueno, esto pasó con a Jacob, con su hijo, pero es que de paso era el hijo que lo quiere más. Es el consentido de la casa, el más amado. Y su protección está encima de su vida. Morar entre sus hombros es que como cuando te montas un niño en los hombros y lo cargas como si tú fueras un caballito. Eso es más o menos la imagen. El que mora no es ni siquiera que de vez en cuando, sino que ese es como su lugar. Eso es como el puesto de él, encima de su papá como caballito. Seguimos con la bendición de José. Bendita por Yahweh sea tu tierra, con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo del agua, con el raudal de los frutos del sol, con el raudal de la germinación de la luna, con la costumbre de los montes antiguos y con la abundancia de los collados eternos. Paramos un momentico, aquí está hablando acerca de la prosperidad que experimenta al trabajar la tierra, que hoy no necesariamente nuestra economía es agrícola, la de todos nosotros, pero el principio es perfectamente traspasable. Cuando trabajas la tierra dependes mucho de factores como el sol, el clima, de cómo la calidad de la tierra, si llueve y si la lluvia es de buena calidad, trae suficientes nutrientes para cargar la tierra y que el fruto crezca sano y delicioso. Esas bendiciones todas están sobre José, que cuando emprende algo, cuando pone su mano de manera firme, no en el mismo sentido que Leví, que produce arte con sus manos, sino que todo lo que emprenda con espíritu de prosperidad
tiene en ello implícito la bendición del Eterno con bendiciones sobreabundantes. No hay circunstancias adversas que le puedan impedir prosperar, aunque sea con crisis, sin crisis, con el dólar a 100, con el dólar a 10.000, prospera José, su arco permanece firme. El sol favorece a José, la lluvia llega en su tiempo y favorece a José, los manantiales, los frutos son abundantes. Seguimos, verso 16, con el raudal de la tierra en su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza, la voz profética en visiones, venga sobre la cabeza la autoridad de José y sobre la coronilla del que fue consagrado entre sus hermanos. Como primogénito de buey sea su gloria. Gloria es resplandor, la imagen, su imagen. Y aquello específicamente de su imagen que resalta lo más bello, lo más vigoroso de su persona. Como primogénito de buey, está esta creencia de que el primer hijo es el que nace con más fuerza y con más vigor, porque toda la fuerza del padre y de la madre están intactos al procrearlo. Y el búfalo está esta mentalidad que incluso hoy es perfectamente entendible, que el búfalo es un animal extremadamente fuerte y vigoroso. Bueno, el primogénito del búfalo, así sea su fuerza, y 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos. El búfalo que es el cuerno, el cuerno más fuerte de la naturaleza, y tiene que serlo porque el búfalo aplica muchísima fuerza cuando cornea. Y 2 cuernos, y acorné con ellas a las naciones, es decir, a la gente. Se puede entender que quienes compiten con él en su ámbito, donde sea que se desarrolle, no son rival para él. Y eso desde la tierra cercana, circundantes a donde habita, hasta lo último de la tierra, ninguna le hace frente. Tales son las miríadas de Efraín, tales son las miríadas de Manasés, que son los hijos de José. Seguimos. Zabulón dijo: regocíjate, oh Zabulón, en tus salidas marítimas, y tú, Isacar, en tus tiendas. Zabulón es la bendición que está en Génesis sobre Zabulón, tiene que ver con las naves que él construye, y esto tiene que ver con los viajes que hace, pero también con las importaciones, con las ventas, los comercios, y Isacar en sus tiendas. Tiene que ver con este sentido, este espíritu de peregrinación, de no estar necesariamente construyendo algo sólido para quedarse, sino que está viajando continuamente y está en esa dinámica de no quedarse. Quizás alguien que vive de hotel en hotel porque, por ejemplo, es misionero o es viajero, es mochilero. Esa es la palabra, mochilero. Hasta para eso hay una bendición del Padre. Y obviamente un propósito detrás de eso, de ese estilo de vida. También este espíritu, esta fuerza de mochilero, vamos a decirlo así, tiene que ver con el entendimiento y la sabiduría para ubicarse en los tiempos y comprender en dónde estamos posicionados en el lugar profético según los acontecimientos del mundo y los acontecimientos finales. ¿En qué punto estamos? Esta sabiduría, y de hecho esta tribu de Isacar, todas las tribus de Israel acudían a ellos en busca de sabiduría porque ellos sabían interpretar los cielos, o sea, no astrología y cosas de esas paganas, sino lo que dice la Biblia acerca de las señales en los cielos. Este liderazgo que tiene Isacar en cuanto a el entendimiento profético, dice que guía a las tribus, a todas las demás, hacia la montaña, que son lugares altos, lugares de adoración. Ahí ofrecen sacrificio de justicia porque mamarán de la abundancia de los mares, es decir, de las naciones, de las gentes, y los tesoros que esconden las arenas. Y habla acerca de las cosas que están ocultas y que no todo el mundo sabe dónde encontrarlas. Seguimos, verso 20, la bendición sobre Gad. De Gad dijo: bendito aquel que hizo ensanchar a Gad, cual leona se agazapó, desgarró
a una el brazo de la mollera. Proveyó la primicia para sí, pues allí le fue guardada la porción del legislador. Se presentó a las cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia de Yahweh y a sus decretos para con Israel. Aquí esta bendición tiene un paralelo en el libro de Génesis, en el capítulo 49, cuando está hablando de las bendiciones sobre Judá. Pero aquí habla de Gad. Habla de que es como un león que se agazapa, y también en el libro de Números hace mención a la leona, refiriéndose al pueblo. Y habla de este espíritu guerrero, intercesor, esta fiereza para cazar en la oscuridad, para enfrentarse a las tinieblas, para reprender. Y eso tiene que ver también con la autoridad que les da a la iglesia sobre toda fuerza de las tinieblas, sobre todo poder de la oscuridad. La imagen profética que se presenta sobre quienes se identifican con esta bendición es el de una leona. Y cuando habla de presentarse las cabezas y dar cumplimiento, ahí la palabra es Silo, que habla del legislador, que es la autoridad, el cetro, o sea, es el instrumento de ejecución de juicios durante decretos oficiales. Es decir, yo decreto que a partir de hoy el que robe le cortan la mano, por decir algo. Entonces, esa sentencia toma vigencia absoluta y definitiva cuando se hace algún ademán con el cetro. Eso halló cumplimiento perfecto en la persona del Mesías, y cuando él asciende y da en lo que en la cristiandad se llama la última cena, que fue la fiesta de la Pascua, en ese acto que tiene un simbolismo profundamente relacionado con las nupcias y las bodas en Israel, donde la novia, al tomar de la copa, ella recibía habilitación total para usar el nombre del esposo de manera legal, como si fueran de ella, porque son de ella, porque están casados y son uno. La iglesia recibe la autoridad plena de operación sobre la tierra de la autoridad del Mesías. Por eso dice, se presentó a las cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia de Yahweh y a sus decretos para con Israel. Verso 22, seguimos con Dan. Dan es cachorro de león que salta de Basán. También dice que es una serpiente en el camino. Y estas dos figuras hablan de la justicia, de aquellos que persiguen el mal, que lo denuncian y que llevan a cabo los juicios, pero según la justicia del Padre, que no es conforme a nuestra ira ni a nuestros criterios, sino que es una justicia perfecta. Esta habilitación profética, además de recibir el corazón para mirar este sentido de cómo el Padre los ve, de cómo el Padre interpreta a una persona sin ser demasiado severo, sin ser demasiado más bueno que el pan, más bueno que Dios, sino que yo lo veo como Dios lo ve y mi juicio es justo. Estos que tienen sed de justicia se identifican con la bendición de Dan, que es un cachorro de león. Verso 23, de Neftalí, dijo, oh Neftalí, saciado de favores. Favores, vamos a decir que la palabra más cercana en español y que solemos usar es gracia, que tiene esta connotación de dar, de regalar y de que alguien está inmensamente favorecido. Y colmado de la bendición de Yahweh, posee tú el mar y su comarca. Neftalí, cuando se da la bendición en Génesis, habla de que es como una cierva, es decir, hay belleza, hay hermosura en su expresión, en cómo ella se mueve. Esta bendición pueden identificarse aquellos que han sido llamados a expresar el arte, pero en otras cosas, de repente escriben poemas o confeccionan algún tipo de prenda que expresa esa belleza interna. Todo, de hecho la Torá en el libro de Leví habla acerca de que los atuendos que nosotros portamos también hablan de una esencia y comunican algo profético. Hay gente que tiene visión para esto y puede plasmarlo, incluso aunque a través de su mismo actuar, de su mismo comportamiento, su físico, no hablando de cuán atractivo es, sino que está esa belleza que no sabemos explicar, que es algo que viene del Padre. Verso 24, seguimos con Aser. Y acerca de Aser, dijo, Aser
S-E-R. Benditos, bendito con los hijos sea acepto entre sus hermanos, y bañe en aceite su pie. La bendición de hacer habla acerca de esta identidad que tenemos como hijos, que no importa si nos hemos equivocado en algo, la Biblia dice que somos aceptos en el amado. A veces las voces del enemigo, del perverso, del maligno vienen a señalarnos acerca de las cosas que hemos hecho mal y tratar de echarnos en cara que Él no nos acepta por las cosas que hemos hecho, que no somos bienvenidos en la casa. Y recordamos esta historia del hijo pródigo. El hijo se había gastado todo el dinero de su herencia que le correspondía como parte de la familia. La mitad de todo lo que poseía el padre se lo gastó en prostitutas y después terminó comiendo cerdos, comiendo con los cerdos, perdón. Y lo que él decía es que, bueno, me iré a la casa de mi padre y quizá me ponga a trabajar por día como los criados de la casa. Y de repente en la comunidad de fe, no, me van a señalar porque, no sé, tengo este problema, por decir, soy homosexual, a mí no me quieren, porque en ese sitio no quieren a los gays, o no quieren a quien sea. Queremos ser claros. Sí, la Biblia dice, y eso habla de un diseño del padre para el hombre, para la mujer. O sea, tu homosexualidad es algo que te está destruyendo. Pero quiero que quede aún más claro esto. Eres acepto en el amado. No quiere decir que no. Es como si tú tuvieses un hijo que consume heroína y consume heroína y consume heroína. Es tu hijo. Es tu hijo y quizá no le hace daño a más nadie, quizá él es feliz con eso, pero te duele ver que se está destruyendo, que se está poniendo eso y que puede morir por lo que está haciendo, pero tú lo vas a amar y lo has aceptado en la casa. Aquí dice, sea acepto ante sus hermanos. Y esto es lo principal, lo medular. Y bañe en aceite su pie. El pie en mentalidad hebrea es como lo más sucio del cuerpo y donde se acumula todo lo negativo, que sí, por decirlo así, toda la energía mala, o sea, todo eso perverso es como que se acumula en los pies. Los pies siempre tienden a generar más olor que otras partes del cuerpo, tienden a ensuciarse más fácil, tiende a ser más difícil tratar su higiene. Si una uña se encarna es mucho más complicado el limpiarlo. Se hacen callos y eso hay que dedicarle una atención muy especial. Y por lo general no pensamos en ello a menos que huelan mal, a menos que nos duelan. Es como lo más bajo que hay en el hombre y de hecho son lo más bajo porque tocan el suelo. El Mesías, Yeshua, en este entendimiento espiritual, el simbolismo de los pies, él se rebajó y lavó los pies, que era lo que hacía el siervo más bajo de la casa. Lavó los pies. Si ve pornografía, si no puede dejar de adulterar, de contratar prostitutas, si es homosexual. Nosotros en nuestra religiosidad tendemos a rechazar esas cosas de la gente. Queremos relacionarnos con lo bello que tienen, con la cara, con las manos, cualquier cosa, pero con los pies, cuando tenemos que tratar con esas áreas de la vida de la gente, que si chismea, que si dijo que yo era imbécil cuando yo no estaba y me enteré por otro, con esas cosas de la vida de la gente no queremos tratar. Pero si tenemos nuestros pies sucios, el Mesías se inclina a nosotros y lava nuestros pies. Y en la casa del Padre fuera acepto hacer. Y eso que tú puedes pensar que es lo más vil, que es lo más malo que tiene tu persona, que no te van a aceptar, lo más puro, lo más precioso que hay en el templo de Dios, lo más escogido, eso es para tus pies. Para tus pies. Lo más precioso que hay en el reino es para tus pies. Él lava tus pies. Desecha todo pensamiento perverso. Es más, oramos, Padre, desecho y hablo al espíritu de los hijos perdidos.
de toda culpabilidad, toda voz perversa, la reprendemos en el nombre de Yeshua y hablamos este diseño eterno del Padre. Eres acepto en la casa, la bendición de hacer está sobre ti, eres llamado a pertenecer a un reino de sacerdotes. Eres amado, eres acepto, eres escogido, eres precioso, eres hijo. Ahora, después de lavar tus pies, de hierro y de bronce sea tu calzado, y tu vigor dure como tus días, es decir, para siempre. O sea, no es que el vigor me duró hasta los 89 años y viví hasta los 93, no. Así todos los días de tu vida haya vigor. Esto habla de la gracia. O sea, poner calzado de hierro es que aunque yo tengo esa debilidad, que no puedo, que caigo de nuevo, el Padre pone calzado de hierro sobre ti, calzado de bronce, de pureza. El poder del Eterno cae sobre ti, te da la fortaleza. No se trata de que te señalan y que tienes que hacer un esfuerzo. Es que me gusta la gente del mismo sexo y no puedo. No puedes cambiarte a ti mismo. No se trata de que te sientas presionado a hacer algo que no te nace. El poder de Dios va a caer sobre ti si te aferras de su gracia, si clamas a Él. Él te va a dar la fortaleza para conocer ese diseño, para conocer esa verdad que está en Él. Y más aún deleitarte, que Él sea tu gozo, que su diseño sea tu gozo y te llene de dicha y te llene de risa. Ni un solo día de tu vida te va a faltar el vigor y la fuerza para derrotar al pecado, porque Él ha herido la cabeza de la serpiente. Calzado de hierro, habla el Padre sobre ti. Siento así como profecía, hablo calzado de hierro, alguien como que lo necesita. Calzado de hierro sobre tus pies. Cae la gracia de ti. Cae la gracia del Padre sobre ti ahora, cae el poder del Eterno, la misericordia, el amor del Eterno te envuelve con olas de fuego, penetra hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, y purifica, su fuego te purifica, te limpia, que corran lágrimas de sanidad, que corra torrentes de agua viva en tu interior, que lo sientas saltar para vida eterna dentro de ti. Que se borren años y años de maltrato, de dolor, de humillación, de vergüenza, de culpa, todo queda clavado en la cruz. Ese acta de decretos, toda esa cartilla con nuestros errores pasados, es clavado en la cruz y declarado inoperante. Volvemos al verso 26. Ninguno hay como el Dios de Jesurún, el amado, el querido de la casa. Recibes un nombre, un nombre que conocen solo en tu casa, un nombre de cariño, de ternura. Sobre ti cae la ternura del Padre sobre ti. No hay ninguno como el Dios de Jesurún, de su amado, de su querido. Cabalga sobre los cielos en tu auxilio y en su majestad sobre las nubes. Tu refugio es el Dios de los siglos, bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia expulsa el enemigo y decreta, destruye. Israel acampa en seguridad y apartada vive la fuente de Jacob, en tierra de trigo y de vino, prosperidad y gozo. Bajo el cielo que destila en rocío, bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo salvo por Jehová, tu escudo protector, tu espada y tu grandeza? Tus enemigos te adularán, mientras tú pisotearás sus alturas.